Yo puedo hacer mucho ejercicio, pero si me paso 8 o 10 horas sentado, gran parte de esos potenciales beneficios que podría obtener los dejo de obtener. En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. El metabolismo parece algo así como la altura o el color de piel, algo fijo e inamovible que nos viene dado junto con la genética. Que si es lento, vaya desgracia porque será el culpable del peso. Y si es acelerado, pues qué fortuna. Eso al menos es lo que creemos la mayoría. Pero hoy vamos a hablar con Helios Pareja y puede que esta idea preconcebida cambie. Helios Pareja es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, donde dirige el grupo de investigación Fisiología del Ejercicio y Nutrición. Con más de 15 años de experiencia docente, su labor investigadora le ha llevado a publicar más de 150 artículos científicos. Su libro Inteligencia Metabólica ya es un referente en el ámbito de la divulgación científica, pues además es que tiene la habilidad de hacernos entender los conceptos más complejos perfectamente. Bienvenido, Helios, a nuestro podcast, Abecedario del Bienestar. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotras. Para nosotros también tenerte y aparte que esta idea de tu libro y la que desarrollas tan claramente nos tiene locas. Porque para empezar de arriba, como decíamos al principio, esta idea preconcebida de que el metabolismo nos viene dado como el color de los ojos. No es así, ¿no? Pues es cierto que el metabolismo tiene cierta condición genética, pero es infinitamente inferior a la que pensamos. Al final, el metabolismo es consecuencia de todos los inputs que le hemos conseguido dar a lo largo de nuestra vida. Desde la cantidad de células grasas que conseguimos desarrollar en la pubertad y en la adolescencia temprana, hasta el tipo de gasto energético que aplicamos día a día para equilibrar la balanza. Por tanto, aunque tengamos cierto componente genético en ciertas variables del metabolismo, lo cierto es que podemos vencerlo con las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos. Uh-huh. Además, esto digamos que evoluciona a lo largo de la vida, claro, o sea, con todos estos cambios, pero de base tienen más dificultades para modificar, entre comillas, el metabolismo por sexo, por edad, por distintas condiciones. Por supuesto, al final el metabolismo viene condicionado no solo por la genética y lo que hacemos, sino por cuestiones que no podemos eliminar. Por ejemplo, conforme envejecemos, nuestro metabolismo basal tiende a disminuir. Cuando disminuye el metabolismo basal, nos cuesta más generar un gasto energético o lo reducimos parcialmente. Además, conforme aumentamos los años que vamos cumpliendo, normalmente nos convertimos en más inactivos. Por tanto, si restamos metabolismo basal y metabolismo por actividad física, pues lo que tenemos es un menor gasto energético al cabo del día. Las diferencias entre sexo también son muy notables. Normalmente los hombres tienden a tener un gasto energético superior. Se viene explicando por la diferencia en la masa muscular que habitualmente encontramos entre hombres y mujeres, pero no tiene por qué ser siempre así. Y después, pues en el caso de los adolescentes y los jóvenes, es completamente diferente, ¿no? Porque al final el gasto energético que puede conseguir un niño en crecimiento es tremendamente alto, es como el de una embarazada, ¿no? Al final, los procesos biológicos que tiene que afrontar requieren de tanta energía que le hace desequilibrar mejor esa balanza a su favor si lo que quiere es generar el déficit calórico. Claro, porque estamos hablando, has dicho metabolismo basal, metabolismo... A ver, retrocedamos. ¿Qué es exactamente el metabolismo y por qué hablas de diferentes metabolismos? Cuando nosotros contabilizamos el número de kilocalorías, la energía que gastamos al cabo del día, digamos que podemos desglosarla en distintos componentes. Nosotros, de manera habitual, en una persona sana y bien nutrida y físicamente activa, aproximadamente el 60% de las kilocalorías que gasta van a venir por simplemente estar vivos. Eso le llamamos el metabolismo basal. Es decir, que el riñón filtre, que el hígado desintoxique, que la piel genere la porosidad que necesitamos, que el sistema nervioso funcione normalmente, que el corazón lata, que los pulmones... Es decir, todas esas funciones vitales
que mantenemos simplemente por estar vivos es el componente que llamamos metabolismo basal. Y como decía, siendo que es una parte mayoritaria, más o menos 2/3 partes del gasto energético total, pues no podemos infravalorarlo. De hecho, yo siempre recomiendo que este es el que tenemos que potenciar. Además de tenemos otro tipo de gasto energético que podemos sumar al metabolismo basal, que es el gasto energético que producimos cuando comemos. Cuando hacemos la digestión y ciertos procesos metabólicos, tenemos lo que llamamos el efecto termogénico de los alimentos, que eso ronda entre el 10, 12, 15% de las kilocalorías totales. Y después, dependiendo de lo activos que seamos, pues podemos tener entre un 20, un 30, un 40% de gasto energético por actividad física, que no quiere decir gasto energético en el gimnasio o gasto energético saliendo a correr, sino gasto energético por todo aquello que hacemos cuando nos levantamos de la cama, cuando rompemos esa situación de reposo. Muy claro, ¿no? Sí, además cuando has hablado de el gasto energético que hacemos simplemente por vivir, me encantaría que nos explicases, porque es un concepto que no siempre se entiende correctamente, el concepto del NEAT, y además esto que es muy relevante, que es ser capaces de activar de ese NEAT, de aumentar ese NEAT para que no nos obsesionemos con esto de el ejercicio, la comida, tal, sino que simplemente aprovechemos nuestros propios recursos naturales para mejorar el metabolismo. Pues sí, por un lado, el metabolismo basal nosotros lo podemos estimular, es decir, teniendo una mayor cantidad de masa muscular, podemos hacer que simplemente por estar vivos estemos gastando más kilocalorías. Si en vez de estar tumbados estamos sentados, de manera anecdótica podemos decir que hay una diferencia entre el 10 y el 20% en el gasto energético que podemos asumir. Por tanto, a nuestros oyentes, la próxima vez que estén viendo una película, si en vez de estar recostados se ponen sentados, pues que sepan que están potenciando su metabolismo basal. Y tenemos muchas otras estrategias, desde el consumo de cafeína, por ejemplo, también puede estimular nuestro gasto energético basal, a ciertos fármacos que se prescriben ante ciertas enfermedades. Eso en cuanto al metabolismo basal. Eso es lo que veníamos diciendo, que hay personas que dicen que lo tienen lento, hay personas que dicen que lo tienen rápido, ¿no? Al final, tenerlo lento o tenerlo rápido puede venir condicionado por, es cierto, algunas enfermedades, como el hipotiroidismo, el Cushing, o en el lado contrario el hipertiroidismo. Pero la realidad es que en situaciones de personas sanas, es decir, sin un diagnóstico, la realidad es que ese metabolismo lo podemos modular perfectamente. Y después tenemos el componente del que hablaba Raquel, que es el NEAT. El NEAT son las siglas en inglés, las seguimos diciendo en inglés porque en español las siglas suenan fatal. Y entonces es el Non-Exercise Physical Activity Thermogenesis. Y viene a ser pues toda esta actividad termogénica, es decir, que nos produce un gasto energético, pero que no es ejercicio. Es decir, todo eso que hacemos y que nos supone un gasto energético por encima de estar tumbados en reposo, pero que no quiere decir salir a entrenar o jugar al pádel o echar un partido de fútbol o salir a correr. Son todas esas tareas cotidianas que, por pequeñas que sean, el sumatorio de todas ellas al cabo del día suponen un gasto energético muy significativo. Entendemos que aquí es donde entra tu concepto de inteligencia metabólica, ¿no? De saber, saber qué hay que potenciar y potenciarlo para que ese metabolismo sea más activo. ¿Por dónde se empieza, Helios? Para mí, el concepto de inteligencia metabólica, que seguro que a nuestros oyentes no lo han pasado por alto, es un poco una herencia del concepto de inteligencia emocional del que hablaba Goleman, en el que gran parte de su libro nos enseña a entender cómo funciona el cerebro y después nos da pistas sobre cómo podemos utilizar ese conocimiento para hacer una mejor gestión de nuestras emociones y poder ser más eficaces en nuestra sociedad. Pues la idea del libro era tratar de trasladar este enfoque al metabolismo y por tanto entender que los lectores sean capaces de comprender cómo funciona su organismo, cómo funciona su cuerpo, su metabolismo, para que puedan ser capaces de identificar
qué pueden modular y cómo lo pueden modular para tratar de conseguir el objetivo que cada uno tenga. Por tanto, lo primero es conocerse, conocer cómo funcionamos por dentro y después poder establecer todos esos hacks o trucos o estímulos que podemos implementar para tratar de conseguir nuestro objetivo. El objetivo de todo el mundo no es adelgazar, puede ser ganar energía al final del día o mantener unos niveles de energía más constantes a lo largo del día, ganar masa muscular, reducir sus niveles de colesterol, dejar de tomar fármacos antidiabéticos. O sea, cada uno puede tener su objetivo y todos son perfectamente compatibles con el método, puesto que en todos ellos tenemos que empezar conociéndonos, saber qué palancas podemos mover y cuáles son las más adecuadas para corregir nuestro problema o alcanzar nuestro objetivo. Esto además le llamas metas metabólicas, ¿no? Con este juego de palabras que me acuerdo que hace tiempo hablamos. Además, Helios, algo que, fíjate, arrancaba Laura con esta introducción, que era más como un pequeño guiño de, bueno, pues todas aquellas cosas que pensamos en torno al metabolismo y que son ideas equivocadas. ¿Podrías destacar algunas de las, no sé, de estas ideas populares que crees que siguen ahí en nuestra cabeza y que habría que desterrarlas o al menos poner un poco la información ordenada para entenderlas? Yo creo que es un tema que se da mucho a los bulos y a los mitos, ¿no? Todo el mundo sabe de salud, todo el mundo sabe de entrenamiento, todo el mundo sabe de nutrición. Y en realidad es que sabemos bastante. De hecho, normalmente nuestras nutricionistas toda la vida han sido nuestras madres, ¿verdad? Y nos ha ido bastante bien. Pero es cierto que hemos arrastrado conocimientos pues, que no están basados en evidencia, están basados en costumbres o en creencias o, citando a Aitor Sánchez, el a mí me funcionismo, ¿no? Eso de que como a mí me funcionó, por ejemplo, adelgazar utilizando ayuno intermitente, pues a partir de ese momento la falacia viene en extrapolar que todo el mundo puede adelgazar haciendo ayuno intermitente. O si a uno le funciona hacer una dieta sin carbohidratos para obtener su objetivo, pues ahora parece que todo el mundo tiene que seguir eso, ¿no? Vivimos en esta época de modas y de exageraciones y extrapolaciones. Entonces, por enumerar alguno de estos mitos, y empezando por el que ha comentado Laura al inicio, al final pensamos que estamos condicionados por el tipo de metabolismo con el que nacimos. Si hemos tenido la suerte de que nuestros padres están delgados y tienen una buena condición física, parece que nosotros tenemos una mayor predisposición. Si bien es cierto que hay muchos genes y polimorfismos genéticos que heredamos de nuestros padres y que pueden condicionar esa condición física, esa resistencia, esa fuerza, esa capacidad para almacenar grasas, es perfectamente viable modificar esa genética para que podamos aprovecharla a nuestro favor. Esto es una disciplina muy bonita que se llama epigenética y que viene a decirnos cómo podemos activar o silenciar nuestros genes, sean cuales sean, en base a los estímulos ambientales, en base a lo que hacemos, para poder hipertrofiar, aunque mis padres sean unos enclenques, adelgazar, aunque mis padres sean obesos, evitar la diabetes, aunque toda mi familia sea diabética. Esa epigenética, la verdad que es una rama de la ciencia apasionante, porque para mí rompe con el extenso dilema entre genética o ambiente, ¿no? Siempre se ha tratado de hacer esos dos bandos tan polarizados. Somos producto de lo que determinan nuestros genes, por tanto, desde que se forma el cigoto, la primera célula embrionaria, ya estamos determinados, o da igual qué genética tengamos, lo que importa es lo que hacemos, ¿no? Entre medias está esa epigenética. Sabemos mucho de esto gracias a todos los estudios que pudo hacer un investigador canadiense-americano que se llama Claude Bouchard, que hizo una serie de estudios en gemelos para determinar precisamente con estos gemelos homocigotos cómo a una igual genética distintos estímulos condicionan el fenotipo, es decir, cómo llegamos a ser cuando somos adultos. Entonces podemos ver gemelos
que uno es obeso y otro es delgado, gemelos que uno es diabético y otro no lo es, gemelos que uno le ha cambiado incluso el color del pelo frente al otro, puesto que estos estímulos no van solo hacia el metabolismo de la grasa, de la glucosa, de la capacidad de hipertrofiar los músculos, sino que va mucho más allá. Los niveles de estrés de uno frente a otro le van a afectar de manera muy diferente. Por tanto, tenemos que entender que no estamos condicionados, es decir, que tenemos la posibilidad y la responsabilidad de actuar sobre nuestros genes para modular cómo queremos que sea nuestro metabolismo. Ujú. Claro, esta responsabilidad habrá gente que no le guste. Es más fácil un poquito culpar a la genética, ¿no? Es más trágico, pero también es más fácil, nos exime. Eso creo yo. En la primera parte del libro hablamos de estas personas reactivas y de las personas proactivas, ¿no? Un poco haciendo un guiño a Stephen Covey, que nos decía, las personas reactivas al final les viene el problema y simplemente reaccionan a él. Asumen que tienen ese problema y entonces echan balones fuera, la culpa ni la responsabilidad es suya, mientras que la persona proactiva entiende que entre el problema y el estímulo hay una capacidad de decisión, una capacidad que tenemos para entender qué podemos hacer si es que conocemos cómo funciona el metabolismo, porque si no, estamos dando palos de ciego. Lo que estamos es siguiendo los consejos de ascensor, el consejo de mi colega de gimnasio, el consejo de mi primo que adelgazó, y entonces ahí es donde entramos y perpetuamos todos esos bulos. Sobre mitos al respecto podemos estar hablando extensamente. A mí me encanta que hables de, bueno, de todos estos que son como muy populares, que siempre hemos escuchado, todo el tema de los 10.000 pasos, es que te puedes creer que seguimos teniendo conversaciones de ascensor sobre los 10.000 pasos, sobre alimentos que hay que quitarse, sobre tipos de dieta. Hay tantos. Es verdad, es verdad. Y tantos y tan poco fundamentados. Aquí es donde tenemos muchas veces la paradoja de que tenemos conocimientos científicos con un nivel de evidencia tremendamente alto y que no consiguen llegar a la población. Pues, por ejemplo, el uso de la cafeína para adelgazar, sin ir más lejos, o que para adelgazar es mejor hacer entrenamiento de fuerza que salir a correr. Y sin embargo, otros que la verdad que no tienen ningún tipo de aval científico, pero que todos conocemos, incluso nos hacen pulseritas en las que nos dan medallas y trofeos cada vez que cumplimos 10.000 pasos, cuando no tiene ningún tipo de evidencia que sea en esa cifra tan arbitraria y tan mágica donde empezamos a mejorar nuestra salud. Ujú. Supongo que será como hablando de metas, que tú hablas de ellas, una forma de mantenerse activo, porque lo de entrenar 2 veces en semana en el gimnasio significa ser una persona activa. Vale, sin querer perderme en semántica, una cosa es ser físicamente inactivo y otra es Sí. ser sedentario, ¿no? Corrígeme, venga, a ver. Entonces, una persona puede ir 2, incluso 3 o Sí. 4 veces al gimnasio por semana y seguir siendo sedentario. Eso. Al final, lo que importa es cuántas horas al día pasamos sentados y no tanto la cantidad de veces que podemos llegar a hacer ejercicio. De hecho, hay muchos estudios epidemiológicos que nos remarcan que la correlación entre los niveles de actividad física y la salud es dosis dependiente. Esto quiere decir que a más de uno, más de otro, es decir, a más actividad física, más salud, pero que tenemos ahí una covariable, tenemos una condición que no podemos perder de vista, que es las horas que pasamos sentados. Estas horas que pasamos sentados van a modular de una forma exagerada esa relación dosis dependiente entre actividad física y salud. Yo puedo hacer mucho ejercicio, pero si me paso 8 o 10 horas sentado, gran parte de esos potenciales beneficios que podría obtener los dejo de obtener. Por tanto, digamos que son dos factores independientes que tenemos que modular. No solo entrenar o potenciar el NEAT, sino tratar de reducir las horas que pasamos en situaciones sedentarias.
Además, das muchas estrategias, ¿no? Muchas veces cuando uno escucha este mensaje, Helios, te habrá pasado, y yo creo que a Laura y a mí nos está pasando en este momento, es como, ostras. Yo estoy con los ojos abiertos como platos, digo: "¿Y cómo hago? ¿Cómo hago?". Hay profesiones en las que pasas muchas horas sentada, yo creo que, no sé hablar de porcentajes, pero es un gran porcentaje de personas que pasan muchas horas sentadas. Entonces, das estrategias eficaces para esto, ¿no? Porque es muy fácil decir: "No, no, yo es que tengo que estar sentado y punto", ¿no? Pero es un poquito a poco, un poquito. No sé si nos puedes hablar de esas cosas, ¿no? De esos poquitos a poquitos que pueden hacer que reduzcamos todo ese sedentarismo de base. Claro, otra vez volviendo a esta reactividad, ¿no? Si yo tengo un trabajo sedentario, estoy abocado a ser sedentario. Bueno, pues entre ese tengo un trabajo sedentario y estoy abocado a ser sedentario, pues yo llamo la atención de que seamos proactivos, porque efectivamente podemos tener estrategias que nos impidan ser tan sedentarios, aunque obviamente pues, habrá tareas que tengamos que hacer sentaditos. Esto no es poner un circo en la oficina, ¿no? Se intentó hacer esto hace unas décadas y estaban todas las oficinas llenas de fútbol y cintas de andar y futbolines y demás. Y eso es un circo improductivo al final, en mi opinión. Entonces, no se trata de eso, se trata de aprovechar situaciones que igualmente tienes que hacer y que reactivamente las haces en un formato sedentario. Tenemos que entender que nuestro metabolismo no es de 2025, no es del siglo XXI. Nuestro metabolismo lo hemos heredado de nuestros ancestros desde hace millones de años. Es decir, hemos tardado millones de años en que nuestras mitocondrias funcionen como funcionan, que nuestros glóbulos rojos transporten oxígeno como lo hacen, que nuestro corazón funcione como lo hace. Y por tanto, en la actualidad lo que tenemos es ese metabolismo de nuestros ancestros adaptado a grandes peregrinajes, a cazar, a huir de depredadores, a cargar a las crías, y resulta que de hace 50, 60, 70 años ahora nos hemos convertido en personas completamente sedentarias. Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde aparecen enfermedades que antes no aparecían, que son la que conocemos como enfermedades hipocinéticas, es decir, enfermedades que se producen cuando hay poco movimiento. Por tanto, ¿cómo podemos combatir esto? Pues hoy hemos llegado a la recepción de este maravilloso edificio de ABC y las escaleras estaban escondidas. Los ascensores estaban muy visibles, pero de repente Raquel ha hecho magia y de una pared se ha abierto una puerta y han aparecido unas escaleras que tengo que decir que no estaban muy transitadas, ¿no? Al final tenemos que subir igualmente a la segunda, a la cuarta planta, ¿no? Nos va a costar 30 segundos más a lo mejor subiendo por la escalera que por el ascensor. Hay veces que no. Hay veces que uno hace cola para estar en el ascensor mientras que la escalera está despejada. Esto lo vemos todos los días en el metro o en el cercanías. Entonces, esa situación de repente hace que no solo tu gasto energético pueda aumentar por una tarea que total tienes que hacer, porque tu objetivo es subir a una planta superior, sino que estamos haciendo que nuestro metabolismo empiece a funcionar, empiece a engranarse todo este sistema fisiológico que nos ayuda a que las células de la grasa empiecen a romper ácidos grasos para llevarlos a la célula muscular y que ahí se oxiden y nos generen energía para subir esos peldaños. Estamos consiguiendo que nuestro corazón lata más fuerte porque estamos produciendo más adrenalina. Con eso conseguimos que nuestro flujo cerebral aumente y por tanto a mayor riego cerebral también podemos tener un mayor metabolismo de ciertas regiones del cerebro y un sinfín de respuestas fisiológicas que encontramos con una tarea tan simple como, en vez de girar a la derecha y coger el ascensor, pues elegir las escaleras. Podemos hacer lo mismo cuando nos enfrentamos a una llamada, hacer una llamada sentado, hacer una llamada de pie o haciendo una llamada dando paseitos. Creo que tiene la misma eficacia y la calidad de la llamada va a ser exactamente la misma. La diferencia que tenemos es simplemente nuestro NIT. Esto, yo siempre uso la anécdota esta de ponerse las gafas NIT. Esto es una acción muy sencilla. Una vez que uno entiende el potencial que tienen todas esas actividades de bajo impacto, que no alteran tu día a día, sino que se integran en él, uno va a ser capaz de encontrar realidades termogénicas donde antes ni sospechaba verlas. Uno puede elegir, cuando pasea a su perro, dejarlo en el primer árbol que se encuentra o seguir andando un poquito más, o aumentar el ritmo de la marcha.
Cuando uno se pone a jugar con sus hijos, puede elegir un juego de mesa o un juego físicamente más activo. Cuando uno se pone a hacer una tarea doméstica, hay tareas que podemos hacer sentados y hay tareas que podemos hacer de pie, dando paseos. Con esas gafas NIT cada uno tiene que ver su realidad. La mía es diferente de la vuestra y cada oyente tendrá la suya. Pero lo importante es entender la importancia de ello para buscar esas realidades. Y cuando estamos sedentarios en el trabajo, tratar de encontrar esas realidades y, muy importante, meter lo que llamamos los sedentary breaks, las rupturas de sedentarismo o los snacks de actividad. Esos momentos en los cuales muchas personas utilizamos técnicas de productividad laboral como la técnica del pomodoro o cosas así que están basadas en un fundamento científico muy importante en el cual sabemos que el nivel de atención que podemos estar implementando sobre una tarea pues va a tener un tiempo determinado. Bueno, pues aprovechemos esos tiempos que rondan esos 20, 40 minutos dependiendo de la persona para que al final de cada uno de ellos, pues en vez de mirar Instagram o irnos a por un café, pues que podamos hacer pues lo que a cada uno le apetezca, pero rompiendo ese sedentarismo. Es buenísima esas ideas, ¿eh? Cada 40 minutos moverse. Pero, por ejemplo, Helios, hacer unas sentadillas, dar un paseo, o sea, moverse así, ¿no? No levantarse. Eso es. Es que hay una diferencia muy importante entre estar de pie o hacer actividad. De hecho, hoy en día sabemos que estar de pie durante un tiempo determinado, lejos de ser saludable frente a estar sentado, aumenta el riesgo cardiovascular, porque al final el retorno venoso es peor y entonces eso puede terminar afectando a la presión arterial y a nivel cardiovascular. Lo que estamos hablando es que cada uno lo adapte a su situación. Aquellos que teletrabajan lo tienen muy sencillo, no tienen que dar explicaciones ni sentir vergüenza por ponerse a hacer unos burpees cada 40 minutos. Los que trabajáis en situaciones pues con más compañeros o con más gente, a lo mejor es un poco extraño eso. Bueno, sí. Socialmente está menos aceptado que uno se ponga a hacer flexiones cada 40 minutos teniendo 20 compañeros alrededor. Pero ese paseo que hemos dado pues puede servir otra vez para coger las escaleras, subirlas y bajarlas 3 veces y después seguir trabajando, ¿no? Es una cosa más íntima. Sí. Cada uno tiene que encontrar su realidad. Lo de las gafas NIT me gusta mucho. Me encanta. Yo reconozco que desde que, claro, en ABC Bienestar al final llevamos años divulgando todos estos temas de salud y bueno, gracias al trabajo del equipo, de Raquel y de Melissa y del equipo en general, por ejemplo, yo cada vez que me digo, ay, tengo que bajar la basura, venga, que me hace muy bien moverme, la bajo, subo. Ay, tengo que bajar a la perra, que se me hace fenomenal, venga, dale un paseo. Y estas gafitas que ahora le voy a poner el nombre tuyo, ahora a partir de ahora son las gafas NIT, me han cambiado mucho la vida. Yo creo, siguiendo un poco con lo mismo, Helio, pero me gustaría saber qué piensas. Claro, muchas cuestiones relacionadas con estar más saludable son invisibles, vamos a decir así. No hay una ganancia directa, no hay una ganancia estética directa, que mucha gente está anclada un poco en ¿para qué haces ejercicio? Para estéticamente estar de una manera o de otra, ¿no? Y yo intento explicarlo, bueno, todo lo que me estoy evitando, pero es difícil para nosotras las personas en esta era por lo menos entender que todo eso invisible es la ganancia, ¿no? La serenidad o lo que has dicho tú de ser menos reactivo, de no tener enfermedades, no de quitarte enfermedades, sino de no tenerlas, ¿no? ¿Cómo podemos tomar conciencia real de todo esto? Entendiendo que la evidencia lo avala. Nos va a costar verlo en nosotros mismos y ese es el verdadero reto que tiene la sanidad, la prevención primaria. Cuando yo digo no fume usted porque eso va a hacer que tenga menos incidencia o menos probabilidad de padecer algún tipo de cáncer, la persona no ve esa conexión de una forma muy directa. El otro día, hablando con un compañero, me decía, la mejor situación que le puede pasar a una persona que no se cuida de mediana edad es que le diagnostiquen una prediabetes, porque eso ya no es prevención primaria, eso es prevención secundaria. Ahí ya le hemos visto las orejas al lobo. Cuando le vemos las orejas al lobo, ya sí que vemos esa conexión. Ya nos creemos que el ejercicio y la dieta nos pueden ayudar. Mientras que si yo se lo digo a una persona sana, la persona sana no piensa que vaya a enfermar, piensa que está sana pese a hacer todo lo que hace que a lo mejor no es saludable. Y entonces la conexión estímulo, reducción de la incidencia de una enfermedad no se ve directamente, es invisible. Y además luego pues empiezas a escuchar, ¿no? Pues mi abuela fumó hasta los 90 o pues mi tío tiene 120 años y se bebe una botella de vino al día, ¿no? Luego están esas cosas que tienen mucho impacto, que calan,
mientras que luego uno publica un metaanálisis y no se lo lee nadie. Pero al final tenemos que tener en cuenta que lo ideal es la prevención primaria. Lo difícil es ponernos a actuar antes de ver las orejas al lobo. Cuando uno sufre una angina de pecho, lo que estamos haciendo es que esa persona se empiece a dar cuenta, que tome las riendas de su salud para evitar el infarto que puede ya ser fulminante. Pero si a una persona le explicas que tiene que comer mucho pescado azul y hacer ejercicio cardiovascular combinado con ejercicio de fuerza para evitar una posible, que no probable, accidente cardiovascular en el futuro, va a decir, pero ¿por qué me voy a tener yo un infarto? Si yo fumo, bebo y no hago ejercicio y estoy perfectamente sano. Entonces esa conexión cuesta. Con el tema estético, cuando hablamos de ejercicio o dieta, para el tema estético, normalmente lo que funciona o lo que se pone más de moda o tiene más adherencia es lo que genera una consecuencia cortoplacista, ¿no? Podemos tener, dietas muy famosas y ridículas, como comer solo alcachofa durante un tiempo, que claro que producen un efecto a corto plazo, es obvio, pero que como no son saludables y el efecto lo generan a largo plazo, pues no tienen tienen mucho más calado que decir, no, haga usted un déficit calórico sutil, reduciendo parcialmente las calorías que ingiere, mejorando el tipo de alimentos que consume y aumentando su gasto energético. Claro, no es tan glamuroso, porque en vez de un mes a lo mejor tarda 3. Tarda 3 y lo hace de manera sana y sin efecto rebote. Sí, pero es que el otro, la alternativa me la está prometiendo en un mes. Al final se compra el del mes. Se compran las dietas sin hidratos de carbono, se compran los entrenamientos milagrosos, se compran todas esas estrategias que prometen ese cortoplacismo, porque yo creo que simplemente no tenemos paciencia. Hay una visión un poco muchas veces de la nutrición que es esto de cómo es saludable, ¿no? No sé si te habrá pasado con un montón de personas, a nosotras habitualmente. "Uy, ¿qué tal tú?". No, yo como muy, muy, muy saludable. Te pones a rascar un poquito y dices, tela, ¿no? ¿Qué es realmente comer saludable? ¿Qué implica nutrirse y a la vez de una forma saludable? Pues sí, me encuentro personas con esa afirmación todos los días que en cuanto rascas un poquito te das cuenta de que no es cierto. De hecho, dedico gran parte del libro a explicar cuáles son esos alimentos saludables y la forma de cocinarlos, porque yo entiendo que cuando hablamos de alimentarnos no tenemos que pensar solo en el tipo de alimento, sino que tenemos que responder a preguntas como las que podría plantearse un periodista. El qué, el cuándo, el cómo y el cuánto. Por tanto, no es solo elegir un alimento que me llama la atención porque en el envoltorio pone que es integral o light o algo por el estilo, sino que tengo que entender cuánto de ese alimento debería poder ingerir, cuándo. No va a ser lo mismo comerlo por la mañana que por la tarde, no va a ser lo mismo comerlo antes de entrenar que después de entrenar, y el cómo. El hecho de nosotros podemos hacer que una patata sea tremendamente sana o que sea tremendamente insana. Por tanto, comer sano de manera general, por dar así algunos tips prácticos, podría querer decir que la cena no sea el consumo energético principal, que no sea la comida principal, salvo determinadas circunstancias en las que a lo mejor se entrena a última hora de la tarde y eso se podría estudiar, que no abusemos, por supuesto, de fritos y ultraprocesados, que tenemos hoy en día artilugios maravillosos y fáciles de utilizar en la cocina que pueden hacer que un mismo alimento tenga la misma palatabilidad, el mismo sabor y el mismo atractivo que un frito, y el hecho de elegir alimentos de temporada y poder tener una dieta variada. O sea, al final esto no va de suprimir alimentos, sino de priorizar. Y para eso, pues, aunque digamos que está un poco, yo creo que nos lo han enseñado en tantos sitios que ya no le damos importancia, la típica pirámide de la nutrición saludable, ¿no? En la que al final tenemos por supuesto, una ingesta hídrica, una ingesta de agua muy elevada en la base de la pirámide, y después, conforme vamos subiendo, pues vemos que nuestra dieta debe estar basada en frutas y verduras de temporada, hidratos de carbono complejos muy ricos en fibra. Cuando hablamos de hidratos de carbono no estamos hablando de azúcares, estamos hablando de esa pasta integral, ese arroz integral, ese pan integral. Conforme vamos subiendo, vamos teniendo más el escalón de las proteínas,
esas proteínas de origen vegetal idealmente y de pescados y carnes magras, y después, pues conforme vamos subiendo la pirámide, vemos que el consumo esporádico de carnes rojas o de carnes que sean más grasas, y ya en el último pico, como algo esporádico y que no sería en ningún caso necesario incluir en la dieta, pues esos azúcares, harinas refinadas y por supuesto el consumo de alcohol, digamos que es algo que no necesita nuestro organismo, que se lo damos sin ningún tipo de necesidad nutricional. O sea que un poco podría ser el mensaje general para que cualquier persona pueda organizar su dieta teniendo en cuenta que la tendrá que adaptar a su vida. Bueno, tantas cositas. Yo las gafas me las he puesto, ahora con ese nombre ya, gracias Helios. Y Raquel ha sido tomando notas de todo lo que nos cuenta con esta inteligencia. Eso es, tenemos mucho... Es que además el libro de inteligencia metabólica es maravilloso, Helios. Entonces creo que es un libro de cabecera. Creo que nos han quedado muchísimas cosas en el tintero porque de verdad es complejo. Yo se lo decía muchas veces a Helios, pero lo explica perfectamente para que dentro de la complejidad podamos entender. Pues mira, vamos a hacer un pequeño recorrido por todo lo que nos has comentado, porque hemos comenzado hablando de que se puede vencer ese componente genético del que hablabas, que no es tan elevado como creemos. Se puede vencer con nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Con nuestros hábitos. Que es cierto que el sexo, la edad, la condición física, pues hacen que tengamos diferente gasto energético, pero que podemos cambiarlo. Algo como el metabolismo basal es importante. El 60% de las calorías que se gastan se hacen por estar vivos. Luego por ahí tenemos bastante que hacer. También nos has hablado del NEAT, esta actividad termogénica que produce un gasto energético que no es el ejercicio. Hablas de los sumatorios de NEAT en el día a día. Es importante que cada día sumemos más a este NEAT. La inteligencia metabólica implica entender cómo funciona el metabolismo para que seamos más eficientes al identificar lo que debemos modular y cómo para conseguir esos objetivos, que cada uno puede tener los suyos. Es decir, perder peso es totalmente lícito, también pues estar más fuerte, estar más vital, superar una enfermedad. Las ideas equivocadas sobre el metabolismo. Citabas este amimefuncionismo de Aitor y claro que muchas veces nos basamos en conocimientos o costumbres y creencias, ¿no? Más que en ciencia. Así que nos dices que ese mito de que estamos condicionados por el metabolismo con lo que nacimos es absolutamente falso. Nos has hablado de la epigenética, de esa ciencia maravillosa y nos has dicho que tenemos la posibilidad y la responsabilidad de actuar sobre todo esto para generar cambios. Seamos personas proactivas, nos propones, y recordemos que lo que importa es cuántas horas al día pasamos sentados y no tanto las horas que hacemos ejercicio. Sí, a más actividad física, más salud, pero cuidado con esas horas sentados. Aprovechemos cada situación para activarnos, para ser menos sedentarios y usemos esas estrategias para aumentar nuestro gasto energético. En definitiva, pongámonos como mínimo las gafas NEAT para ser más activos en el día a día y aprendamos con tu libro, con inteligencia metabólica. Muchas gracias, Helios. Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer. Igualmente, hasta la próxima, bienestarios. Muchas gracias por escuchar. Abecedario del Bienestar es un podcast realizado por Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio. Gracias por escuchar.